Padre nuestro que estás en el cielo, te damos muchas gracias, Señor, por tus grandes bendiciones en nuestra vida y porque de manera muy especial en esta noche y a esta hora nos permites a un grupo de hijos tuyos el poder reunirnos de manera virtual para poder seguir aprendiendo acerca de tu palabra y acerca de principios que son importantes, que son útiles para poder comprenderla, para poder estudiarla y extraer las verdades que en ella tú has depositado y que están contenidas para nuestra bendición. Te suplicamos que este momento sea un tiempo de aprendizaje, un tiempo de bendición también para cada uno de nosotros, suplicándote que sigas bendiciendo la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. En el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, pues gracias a Dios estamos ya en la tercera clase de este curso de interpretación bíblica. Este es un curso introductorio. Con el favor de Dios, quiero comentarles que yo espero que podamos estar generando diversos cursos en el transcurso de este año también. Ya estamos en la recta final, la tercera clase, la cuarta clase será la última. Vamos a manejarlo por módulos y pasando la cena del Señor les quiero comentar que vamos a iniciar con otros cursos también, esperando pues contar con la participación de ustedes. Bueno, voy a dar inicio a compartir la pantalla a la clase número 3. No sé si pueden ver mi pantalla, hermanos. Sí, sí se puede ver. Ok. Sí, sí se puede ver. Muchas gracias, hermana Maricruz. Bueno, es la clase número 3 de este curso de interpretación bíblica. Y bueno, como secuencia de la clase anterior, estuvimos revisando eh, la semana pasada algunos aspectos generales que, que tienen que ver con el entendimiento de la palabra de Dios. Hoy vamos a ver otros aspectos generales también que necesitamos tomar en cuenta, ¿sí? Así que, eh, bueno, eh, y esto es continuidad realmente de lo que veníamos revisando desde la semana pasada. Hoy vamos a iniciar, queridos hermanos, con una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué es una lengua bíblica? ¿Sí? Obviamente estamos hablando de un idioma. ¿Qué es un idioma bíblico? ¿Sí? Y quizá el mismo término, ¿verdad? O la misma forma en la que se expresa al decir lengua bíblica, pues ya nos está dando una idea de qué es de lo que se está tratando esto, ¿verdad? Lo primero que tengo que decir al respecto, amados hermanos, es que cuando la Biblia se escribió, se escribió en las lenguas, es decir, en los idiomas que entonces se hablaban, ¿sí? No estamos hablando del inglés, del francés, del español, de los idiomas que hoy nosotros conocemos, sino de los idiomas que entonces se hablaban.
en los idiomas que se hablaban hace 2000, hace 2500, hace 3000 años, ¿sí? Idiomas eh, terrenales, ¿sí? El apóstol Pablo, en una disertación respecto a la importancia del amor, él habla acerca de las lenguas angelicales. Dice, si yo hablase en lenguas humanas o angelicales, ¿verdad? Y bueno, definitivamente, hermanos, la Biblia no fue escrita en un idioma angelical, ¿sí? Dios no tuvo la intención de darnos su palabra, ¿verdad? En un lenguaje proveniente del cielo, ¿sí? O en el idioma de los ángeles, ¿no? Sino que la palabra de Dios se escribió en lenguaje humano, en lenguaje terrenal, ¿sí? La Biblia se escribió en las lenguas que entonces se hablaban. Y entonces, bueno, ya con esta aseveración estamos desacralizando un poquito el lenguaje, hermanos, ¿sí? Eh, a veces, siendo pastor, es un poquito inevitable tratar de, bueno, hacer algunos comentarios. Eh, una observación que yo hago, ¿verdad? Es que hay una tendencia que ya no es tan reciente, Paciente. pero finalmente sí es una tendencia a querer sacralizar el idioma hebreo, diciendo, por ejemplo, que el idioma hebreo es un idioma sagrado, que, y voy a decir que sí lo es, en cierto modo, pero no un idioma sagrado en el sentido que lo quieren hacer ver en algunos contextos. Finalmente, el idioma hebreo, en última instancia, pues es un idioma humano, hermanos, como todos los idiomas, ¿sí? Eh, el Antiguo Testamento se escribió casi totalmente en lengua hebrea, con algunos muy breves segmentos en arameo. Hay algunas porciones, pequeñas porciones del libro de Daniel, queridos hermanos, que fueron escritas en arameo, pero con excepción de esas porciones del libro de Daniel, el resto, la gran mayoría, el 99%, podríamos decir, del Antiguo Testamento se escribió totalmente en lengua hebrea, ¿sí? Por eso, hermanos, bueno, nosotros a la primera sección de las Sagradas Escrituras, a la que conocemos y le llamamos Antiguo Testamento, se le conoce como Biblia hebrea, ¿sí? Es decir, cuando usted escuche que alguien diga eh, o se refiera a la Biblia hebrea, esa es una forma de referirse al Antiguo Testamento, ¿sí? Sobre todo, los estudiosos, la gente que se dedica de manera metódica y de manera rigurosa a estudiar las escrituras, utilizan más este tipo de términos, ¿sí? Nosotros hablamos de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pero los estudiosos, muchos de ellos, para referirse al Antiguo Testamento, se refieren a la Biblia hebrea. Y cuando ya se refieren a lo que nosotros conocemos como la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, hablan de la Biblia cristiana, ¿verdad? Y ya sabemos allí que están incluyendo el Nuevo Testamento, ¿sí? En un sentido también religioso, bueno, en la tradición judía, al Antiguo Testamento se le llama Tanaj, ¿verdad? El Tanaj. Pero bueno, es por esto, ¿verdad? El Antiguo Testamento se escribió casi, casi totalmente
en lengua hebrea con algunos breves segmentos en arameo. Y bueno, pues ahí tenemos un ejemplo, ¿verdad? De lo que es la lengua, de lo que es la lengua hebrea. Nada más que tenemos que entender una cuestión, hermanos, que la lengua hebrea, también como todos los idiomas, pues ha tenido una evolución, ¿sí? Por eso, cuando alguien dice que se tiene que aprender hebreo para poder entender las escrituras de manera correcta, o que se tiene que leer preferentemente en hebreo el texto sagrado, la pregunta sería a qué tipo de hebreo se refiere, ¿verdad? Es decir, no es exactamente igual, hermanos, el idioma hebreo con el que se escribió el libro de Esdras, por ejemplo, al idioma hebreo que se utilizó para escribir el, el Génesis, ¿sí? Porque hay una evolución del lenguaje, hermanos. Eso lo podemos comprender un poco en el idioma español, ¿sí? Cuando comparamos nuestras versiones de la Biblia y nos damos cuenta que hay algunas versiones, ¿verdad?, que tienen palabras más, eh, más cultas, más elegantes, pero al mismo tiempo que están en desuso, ¿verdad? Bueno, el lenguaje hebreo o el idioma hebreo también tuvo una evolución, hermanos, ¿sí? Eh, bueno, el hebreo, el idioma hebreo se había constituido en la lengua oficial de los israelitas, pero a partir del siglo IV antes de Cristo, ellos adoptaron el arameo como una segunda lengua, ¿sí? Y bueno, esto es importante hacerlo notar. Cuando nuestro Señor Jesucristo vivió en esta tierra, hermanos, eh, sería bueno preguntarnos, ¿qué idioma habló Jesucristo? Y pues nosotros sabemos, hermanos, que Jesucristo habló arameo, ¿verdad? Son lenguas muy parecidas, el hebreo y el arameo, muy parecidas, pero son diferentes. Claro, lo más lógico es pensar que el Señor Jesús, como muchos judíos de su tiempo, conocían el arameo y también el hebreo, pero el idioma con el que se hablaba en la calle, el idioma con el que se relacionaban las personas, generalmente ya era el idioma arameo o la lengua aramea, ¿sí? Y esto había sido así porque desde el siglo IV, es decir, 400 años antes de Cristo, los israelitas adoptaron el arameo como una lengua oficial, ¿sí? Tiene que ver también, hermanos, por un lado también eh, la situación del exilio, ¿verdad? Lo que tiene que ver también con el roce que ellos tuvieron con otras culturas a partir de ese acontecimiento. Y bueno, pues hubo de alguna manera dentro de toda la situación, pues hubo un enriquecimiento también en cuanto a la lengua. Dice un escritor, hermanos, dice lo siguiente, en la época de Jesús, el hebreo ya no era la lengua común del pueblo judío que vivía en Palestina, pues había sido desplazado por el arameo varios siglos antes. Sin embargo, la gente letrada de esa época mantenía vivo el uso del hebreo para poder leer e interpretar las escrituras que habían recibido de sus antepasados. ¿Sí? Es decir, que en la época de Jesús, el idioma hebreo era un idioma litúrgico, es decir, estaba reservado al culto, mientras que eh,
las personas hablaban en arameo, generalmente, ¿verdad? Era en hebreo, el idioma que en Palestina, hermanos, estamos hablando sobre todo en Palestina, sobre todo en Judea, ¿verdad? Donde estaba el segmento más tradicional dentro del judaísmo, utilizaban el idioma hebreo para lo relacionado a la religión, hermanos, el servicio en el templo, para interpretar las escrituras. Eh, Al parecer, hermanos, esto no era una generalidad en la diáspora. Seguramente, bueno, había muchos conocedores del idioma hebreo, pero por aquel entonces, en aquel entonces, hermanos, y desde siglos atrás, en la diáspora ya se contaba con una versión de las escrituras hebreas en idioma griego, conocida como la Septuaginta, ¿sí? Entonces, bueno, esto era así porque en la diáspora sí se acostumbraba, ¿verdad?, a leer las escrituras en griego, pero en Palestina, ¿verdad?, y en especial en Judea, había esta tradición. Fíjense que esto es una cuestión cultural muy fuerte, hermanos. Les quiero compartir una experiencia. Hace ya 9 años aproximadamente, tuve la oportunidad de conocer a una persona de origen pakistaní. Esta persona se trataba de un amigo, de un hermano de la iglesia. Entonces, bueno, coincidimos, tuvimos una cierta amistad y bueno, resulta que esta persona viajaba en aquel entonces a su país 2 veces por año, ¿verdad? Era un comerciante y generalmente viajaba a su país a comprar telas, a comprar oro, para regresar y comerciarlas aquí en México. Y, y bueno, yo le pedí, ¿verdad? Que que me pudiera traer de su país una Biblia en árabe, una Biblia pakistaní. Al paso de varios meses, me mandó avisar con el hermano que es su amigo, que ya tenía mi Biblia y que me la iba a llevar tal sábado, ¿verdad? Bueno, yo recibí la Biblia, hermanos, y esta persona, ¿verdad? Con mucha reverencia, porque a pesar de que era un musulmán, era alguien de fe, era musulmán en su creencia, con mucho respeto, ¿verdad? Se refería a las escrituras y con mucho cuidado la trasladó durante todo el viaje en el avión, pero me explicaba que el idioma en el que estaba escrita la Biblia no era el idioma que las personas hablaban en el día a día, sino que era obviamente una versión del árabe, ¿verdad? Del idioma árabe, pero que era de uso estrictamente para la liturgia, para la religión. ¿Sí? Es decir, las personas hablaban el idioma con el que todos los días se relacionaban, trabajaban, etcétera, pero tenían un idioma exclusivo para la religión. Bueno, tuve la bendición de escuchar algunos pasajes que este hombre leyó en la Biblia. Y bueno, es una de las Biblias más representativas que tengo y que conservo. Una Biblia eh, que me trajeron desde Pakistán. Y bueno, esto es algo muy parecido, hermanos, a lo que era el idioma hebreo en el aspecto litúrgico en los tiempos del Señor Jesús. La gente hablaba un idioma, el arameo, pero utilizaban para la lectura el hebreo. En ese sentido, hermanos, es que podemos decir que son idiomas sagrados, ¿verdad? Aunque tiene que ver mucho con la cultura, ¿sí? Tiene que ver mucho con la cultura. Hoy nosotros no tendríamos esa necesidad o esa obligación de leer en un idioma en particular las escrituras. Por lo menos no como una ordenanza de parte de Dios. Pero es importante saber esto, es muy importante. Otro detalle Oh, que
que vale la pena considerar, mis hermanos, con relación al idioma, al idioma hebreo, es que originalmente el hebreo contaba con un sistema de letras sin vocales. Es decir, que solo usaban consonantes para, para escribir. Y para darnos una idea de esta situación, quizá muchos de nosotros podríamos recordar aquellos juegos de letras que a veces vienen en un periódico, en una revista, en donde vienen las palabras, pero vienen las palabras sin las vocales y te dicen complétale, ¿verdad? Y entonces uno ve las consonantes y te dicen, ¿qué dice ahí? Y nuestra mente empieza a trabajar de tal manera que aún sin vocales leemos, ¿verdad? Sin vocales leemos, pero mentalmente empezamos a colocar a colocarle vocales a las palabras. O si está por escrito, se las ponemos. Bueno, así funcionaba el idioma hebreo originalmente, hermanos. Es un sistema de letras sin vocales. Solo se usaban consonantes. Es decir, que las personas aprendían a leer y aprendían a leer eh, prácticamente de memoria, ¿verdad? Al ver las letras, ellos aprendían cómo sonaban, ¿sí? Sin embargo, con el paso del tiempo fue necesario ir agregando las vocales, ¿sí? Como sucede al día de hoy eh, con el hebreo contemporáneo y con los idiomas que nosotros hablamos, ¿sí? Hay un detalle interesante que tiene que ver con este tema y que tiene que ver con el nombre de Dios. Nosotros en el libro del Éxodo, ¿verdad? Cuando en el capítulo 3 Dios le dice a Moisés, Moisés le pregunta, ellos me van a preguntar, ¿quién eres? Y el Señor, nuestro Dios, le dice, yo soy el que soy, ¿sí? Y lo que se escribe en el Éxodo, hermanos, es lo que se conoce como el tetragramatón. La Y, la H, la V y la H, ¿sí? El, lo conocemos, permítanme, déjenme, mm, es que me, ¿me oyen, hermanos? ¿Sí me pueden escuchar? Ok, muy bien. Sí, Bueno, sí, sí lo escuchamos. el tetragramatón, hermanos, lo voy a poner lo voy a poner en las letras nuestras, en el hebreo, ¿verdad? Esto es lo que se escribe como el nombre de Dios, ¿sí? Y entonces durante muchos años, como, como, como no había vocales, pues pero se sabía la pronunciación del nombre de Dios, se sabía la pronunciación. Pero ¿qué sucede? Que cuando sucede la deportación para Babilonia, hermanos, regresan los israelitas o regresa el pueblo judío, los judaítas, a a su país después del exilio de Babilonia, empiezan a hacer muchas revisiones sobre lo que es el texto bíblico y resulta que lo que no recuerdan, hermanos, esto es algo histórico, es cómo se pronuncia. No recuerdan la pronunciación porque era así, ¿verdad? Eh,
¿Y cómo se pronuncia el nombre de Dios? Así se escribe, pero no recuerdan cómo es la pronunciación. ¿Qué hicieron, hermanos? Y leemos Adonai, ¿verdad? Leemos Adonai, que Adonai es el Señor, ¿sí? Y encontramos en varios pasajes de la Escritura que en el texto bíblico se habla de nuestro Dios con este concepto, con Adonai, ¿sí? Todo lo que hicieron, hermanos, pero esto ya fue decisión de los copistas y de los escritores, de los escribas, empezaron a intercalar las vocales de Adonai y las pusieron aquí en el tetragramatón. Entonces pusieron la A de Adonai, la O y la tercera A, que aquí vemos. La voy a ver si le puedo cambiar el color para que la puedan ustedes ir viendo. Pero bueno, sí se nota, ¿verdad? Que estoy pasando las tres vocales de la palabra Adonai, que es el Señor, al tetragramatón. ¿Y qué dice aquí, hermanos? Dice Yahweh, ¿sí? El idioma hebreo siguió evolucionando, hermanos. Los idiomas no son estáticos. Y, y en esa evolución, Yahweh luego fue así. La W se convierte en B, Jehová o Jehová, ¿sí? La siguiente, el siguiente cambio en la evolución, hermanos, fue que la primera A pasó a ser una E, Jehová. Y ya aquí vamos a encontrar algo que leemos mucho en las versiones antiguas de la Biblia, cuando en el castellano la Y con la que inicia el nombre se convierte en J, Jehová. Pero el idioma siguió evolucionando. Cuando encontramos en Reina Valera, que es la versión que todavía sigue hablando del nombre de Dios como Jehová, ya las versiones o las revisiones más actualizadas de Reina Valera ya omiten la última H y ponen acento en la y Jehová. Hermanos, bueno, esta es una explicación. Espero no estarlos enredando, ¿verdad? Pero ahora bien, estas son traducciones. Todo esto es traducción. En realidad, hermanos, no sabemos cómo se pronuncia el nombre de Dios, porque el tetragramatón, de donde parte todo esto, no se sabe no se sabe cómo se pronunciaba. Las vocales, cuando se pusieron, fue como una forma de corregir, ¿verdad? Pero no se sabe. Esa es la realidad. Ah, por ejemplo, algunas versiones de la Biblia, sobre todo católicas,
eh, lo ponen como Yahvé. Y aunque pudiera ser que Yahvé es una forma más exacta, pudiera ser que es una forma más exacta que Jehová, en realidad no se sabe, hermanos. Esa es, esa es la realidad. ¿Sí? Eh, bueno, me regreso a la, a la diapositiva original. Pero esto es lo que pasaba con el idioma hebreo eh, en el sentido, y bueno, una de las consecuencias de que es un idioma que no tenía vocales, ¿sí? Se olvidó, ¿verdad?, cómo era la pronunciación del nombre de Dios, ¿sí? Algunos eruditos o algunos eh, exégetas y estudiosos también piensan que fue un olvido deliberado, hermanos, que fue un olvido deliberado, es decir, que sería como impensable pensar que algo tan sagrado, así como así, el pueblo de Israel lo iba a olvidar, sino que fue algo deliberado para que el nombre de Dios no fuese pronunciado en vano. Y entonces se empezó a hablar más de Adonai, ¿verdad? Bueno, como haya sido, hermanos, la realidad es que, por ejemplo, cuando alguien nos dice el nombre de Dios es Jehová, ya tenemos nosotros un trasfondo para decir, bueno, así se escribe en la Biblia, pero en realidad es la traducción, ¿sí, hermanos? Y en algunas Biblias usted va a ver que dice Yahvé y también es una traducción, ¿sí? No sabemos cómo se pronuncia lo que se escribió en Éxodo capítulo 3. Espero no enredarlos, hermanos. Digo, la intención no es esa. Si hay alguna pregunta o algo, usted con toda confianza la puede hacer. Anótela y al final la puede hacer. Y si no tengo una respuesta, la investigo y después se la comento. Bueno, vamos al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito en griego popular. Eh, Es decir, hoy tenemos la Biblia, pero tenemos que entender que el Antiguo Testamento fue escrito en un idioma y el Nuevo Testamento en otro idioma distinto, en griego popular. Y habría que hacer hincapié en que a comienzos del siglo primero de nuestra era, en Palestina, que es el país donde vivió Jesucristo, hermanos, el país de nuestro Señor, había cuatro lenguas que en mayor o menor grado se practicaban: el hebreo, el arameo, el idioma griego y el latín. El hebreo, como comenté hace unos momentos, pues es el idioma de la liturgia, el idioma considerado sagrado por los judíos, ¿sí? El idioma del templo, claro. Y el arameo, hermanos, es o era el idioma que 4 siglos atrás los judíos habían adoptado, ¿sí? El arameo era el idioma de uso común. Por ejemplo, cuando el evangelio bueno, en los evangelios hay palabras, por ejemplo, que se traducen cuando dice, le dijo Talita Kumi, y viene después la explicación, que traducido es, niña, levántate. Ah, bueno, Talita Kumi es arameo, ¿sí? O cuando dice Elí, Elí, lama sabactaní, no es hebreo, es arameo. El arameo es el idioma que habló el Señor Jesús.
pero se hablaba griego, hermanos. Y fíjense, hermanos, en la zona de Galilea, donde Jesús creció, donde Jesús vivió, era una zona donde había mucha presencia de la cultura griega, ciudades griegas. Entonces, eh, no estaríamos, no podemos aseverar algo, pero no estaríamos lejos de la razón al decir que lo más probable es que el Señor Jesucristo no solamente hablaba arameo, como judío, aprendió a hablar hebreo y por la necesidad de la relación que había en las ciudades de Galilea y la influencia griega que había en Galilea, no en Judea, sino en Galilea, también lo más probable es que el Señor también hablase el griego, hermanos, griego koiné o griego popular. Y el idioma latín o la lengua latín, pues recordemos que estamos en el siglo primero de nuestra era y el mundo estaba dominado por el Imperio Romano. Así que el latín era el idioma oficial, el idioma de los conquistadores, de los gobernantes. Cuando Jesús es crucificado, hay un letrero que se pone en la cruz, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y esa frase se escribe en hebreo, en griego y en latín. ¿Sí? Los escritores del Nuevo Testamento recurrieron al griego koiné por ser la lengua más hablada en el mundo de entonces. El griego koiné, hermanos, vendría siendo lo que para nosotros actualmente es el inglés. Es decir, era el idioma, ¿verdad?, que abría las puertas al mundo, era el idioma que las personas podían usar para viajar, para comunicarse, para hacer transacciones. Eh, Además, el griego pues era un idioma con una riqueza cultural, ¿verdad? Que era todo el trasfondo de los pensadores y los escritores griegos. Así que, bueno, los escritores del Nuevo Testamento, a pesar de que fueron judíos, hermanos, porque todos los escritores del Nuevo Testamento fueron judíos. Y el Nuevo Testamento también lo tenemos que ver como literatura judía. Ellos tomaron la decisión de no escribir en hebreo el Nuevo Testamento, sino de hacerlo en el idioma que el mundo estaba hablando en aquel entonces. ¿Sí? El pueblo judío preservó la lengua hebrea solo para el uso especial de su liturgia y en la enseñanza de las escrituras, pero en la Biblia, en la vida cotidiana, practicaban mayormente el arameo y el griego. De este punto, hermanos, lo que podemos concluir de alguna manera, si lo pudiéramos decir así, es que nuestra Biblia nos transmite el mensaje de Dios empleando las lenguas hebrea y griega, y cada una de ellas tiene sus características propias, como como cualquier idioma. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, eh, lo voy a mencionar nada más, hermanos, pero eh, en otra clase lo vamos a ver, hebraísmos. ¿Qué son los hebraísmos? Pues son eh, frases, ¿verdad? Muy propias del idioma hebreo, ¿verdad? Y que si no las conocemos, pues no las vamos a comprender de la mejor manera, ¿sí? Am, bien, vimos qué es una lengua bíblica. Ahora, hermanos, lo que vamos a ver es
¿Qué es una traducción bíblica? ¿Qué es una traducción bíblica? Para empezar, la Biblia que nosotros tenemos, el ejemplar de la Biblia que tenemos, hermanos, sea la versión que usted y yo tengamos y que utilicemos, se trata de una traducción de la Biblia, ¿sí? Son traducciones de la Biblia. Dado que el uso de las lenguas hebreas y griega se ha reducido considerablemente en el transcurso de la historia, desde hace varios siglos se ha intentado traducir los escritos originales a otras lenguas en uso, por ejemplo, al idioma español o, o castellano. Y bueno, hermanos, el, lo, la primera traducción que se conoce de la Biblia, más bien la primera traducción de la Biblia que llegó a ver la luz, es una traducción de las escrituras hebreas, una traducción del Antiguo Testamento, que se le conoce como la Septuaginta, ¿sí? Si usted es coleccionista, ¿verdad? Hoy en día, ¿verdad? Puede usted comprar una versión de la Septuaginta, que no es otra cosa más que el Antiguo Testamento traducido al griego. Y, y bueno, esta versión o esta primera traducción de la Biblia se realizó en Alejandría y cuenta la tradición que fue una traducción realizada por 72 rabinos. 72 rabinos hacen esta traducción y se trata del texto del Antiguo Testamento del hebreo al idioma griego. ¿Sí? La Septuaginta, hermanos, es la versión de las escrituras hebreas que citan los escritores del Nuevo Testamento. ¿Sí? Ellos ya contaban con esta traducción y cada vez que nosotros encontremos en el Nuevo Testamento, independientemente del escrito o del autor, ya sea cualquiera de los evangelios o alguna de las cartas de Pablo o algunas de las cartas universales, pero que cite el Antiguo Testamento, por ejemplo, Mateo, cuando dice, como está escrito, una virgen concebirá. Bueno, todos los escritores del Antiguo Testamento, la versión que utilizan de las escrituras hebreas es la Septuaginta, es decir, la primera traducción del hebreo al griego. Es una versión muy importante, hermanos, porque fue la que utilizaron los escritores del Nuevo Testamento cada vez que citaban al Antiguo Testamento en los escritos. ¿Sí? Después, hermanos, pues llegó la traducción bueno, la traducción al latín, ¿verdad? Conocida como la Vulgata Latina. Y bueno, hablar de traducciones de la Biblia sería muy interesante, hermanos, y yo creo que también lo vamos a hacer. Es un tema que a mí me apasiona mucho, ¿sí? La bendición de Dios pues llega a nosotros, hermanos, porque hoy tenemos la Biblia en nuestro idioma, ¿sí? Tenemos la versión de las Escrituras en nuestro idioma. Eh, Casiodoro de Reina escribe, ¿verdad? La Biblia en castellano y, y después la revisión que Cipriano de Valera hace de la obra de Casiodoro de Reina es la que da pie a lo que hoy conocemos como la versión Reina Valera, ¿sí? Es una obra cumbre, la versión Reina Valera, hermanos, un idioma muy elevado. Es una traducción que surge en la época más esplendorosa del idioma español, ¿sí? Entonces, bueno,
literalmente, hermanos, es un tesoro tener el lenguaje de la Biblia Reina Valera, aunque no fue la primera traducción al castellano. Hubo varias traducciones eh, previas a la traducción de Casiodoro de Reina. ¿Qué puedo decir de la versión Reina Valera, hermanos? Bueno, yo espero que nadie se vaya de espaldas, pero esta es una clase y es para enseñar. Eh, Nosotros identificamos la versión Reina Valera como una Biblia de corte evangélico, pero realmente la traducción fue hecha por un monje católico. Cipriano de Valera, perdón, Casiodoro de Reina, fue católico, hermanos. Fue un monje católico. Entonces, prácticamente nosotros, la versión que utilizamos, eh, pues es esta, ¿verdad? Y no tenemos ningún problema en utilizarla. Originalmente contenía los libros que la Iglesia Católica conserva en sus versiones de la Biblia, que les llaman deuterocanónicos. Entonces, la primera versión de Casiodoro de Reina, la Biblia del Oso, incluye los deuterocanónicos. La primera revisión o la revisión que hace Cipriano de Valera, hermanos, y que es la primera Reina Valera ya en forma, también los incluye. Posteriormente, bueno, ya en las siguientes revisiones se quitan esos libros, ¿verdad? Sobre todo, ¿por qué? Porque las iglesias evangélicas, en cuanto al canon, en, siempre hemos buscado apegarnos al canon hebreo, y en el canon hebreo no se incluyen los libros deuterocanónicos, ¿sí? Pero bueno, estos son datos que es bueno saberlos, hermano, ¿sí? Afortunadamente, a quienes nos gusta leer la palabra, hermanos, hemos encontrado que podemos leer Biblias católicas, con la salvedad de que incluyen algunos libros que nosotros no consideramos inspirados, y que eso también es otra clase, otra materia, pero encontramos que generalmente las versiones católicas traen mucha claridad. A muchas personas les agrada, por ejemplo, que en donde Reina Valera dice día de reposo, la Biblia de Félix Torres Amat dice sábado, ¿verdad? Y dice guardarás el sábado, por poner un ejemplo. Pero bueno, son traducciones, hermanos. Todos estos son traducciones, ¿sí? Nuestras traducciones no bajaron del cielo, fueron escritas por traductores, ¿sí? Y claro, gente muy capaz y gente que se preparó mucho, ¿verdad? Para poder comprender el significado de la palabra. Que tiene una dificultad, hermanos, porque al traducir del griego o del hebreo al español, se busca encontrar las palabras que correspondan con el significado de las originales. Es lógico pensar que no siempre se puede obtener una palabra cuyo significado sea exacto de un idioma a otro. Pero los traductores bíblicos están constantemente en el estudio de las mejores técnicas de traducción bíblica, ¿sí? Y aquí me detengo un momento, hermanos. Miren, ¿a qué nos referimos con que no siempre hay las palabras exactas? Si usted tiene su Biblia, le voy a pedir, por favor, que busque el Salmo 91, verso 2. El Salmo 91, verso 2. Y si alguien lo quiere leer, lo puede hacer, por favor. Salmo 91, verso 2. Dice, no. Muy bien. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿Sí? 92. ¿Alguien lo tendrá, hermanos? Salmo 91, verso 2.
91:2. Dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Maricruz ya lo leyó, hermano. Bueno, no se escucha, pero no sé si a mí me pueden escuchar. ¿Sí? Bueno, miren, el Salmo 91, verso 2, dice así. El Salmo 91 es muy conocido. Dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿Sí? Ahora bien, esta es la forma en la que Casiodoro de Reina tradujo el Salmo 91. Nada más que hay un detalle con la traducción de Casiodoro de Reina, hermanos. Y aquí es en donde tenemos que valorar el trabajo de los traductores. ¿Sí? En, en el tiempo en el que se escribió el Salmo 91, hermanos, no existían los castillos. Es decir, no existía el concepto de un castillo cuando se escribe el Salmo 91. ¿Sí? Se estaba refiriendo el escritor bíblico a una especie de fortaleza, a un lugar de resguardo, a un lugar en donde las personas al entrar a ese lugar se podían sentir seguros. ¿Sí? Y en el tiempo de Casiodoro de Reina, ¿verdad? Que todavía era como cercano a la Edad Media, ¿verdad? Era una época en donde en Europa había muchos castillos. En España, en Inglaterra, había muchísimos castillos. Entonces, la palabra que Casiodoro de Reina encontró, hermanos, similar, ¿verdad? Para decir, ok, se refiere a una fortaleza, fue la palabra castillo, ¿verdad? Esa fue la palabra más que él encontró, pero no existían, o sea, el rey David, ¿verdad? Si él escribió este salmo, no existían los castillos en la época del rey David. Ese es el trabajo de los traductores. Hay una versión que, por ejemplo, dice así: declaro lo siguiente acerca del Señor, solo Él es mi refugio y mi lugar seguro. Y otra versión dice, tú eres mi refugio y eres mi fortaleza. ¿Sí? Es decir, estas dos versiones en este pasaje son traducciones más fidedignas, traducciones más exactas. ¿Por qué? Porque realmente el texto se refiere a eso, se refiere a un lugar seguro, ¿sí? Por ejemplo, lo que hizo Casiodoro de Reina, hermanos, cuando tradujo como castillo, es como si Casiodoro de Reina hubiese vivido en el siglo XX y él hubiese dicho, Señor, tú eres mi búnker, ¿verdad? ¿Sí sabemos qué es un búnker, hermanos? ¿Sí hemos escuchado qué es un búnker? Un búnker es un refugio subterráneo, que era muy común en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, por ejemplo, o en Israel, ¿verdad? Las casas tienen refugios. Las casas tienen refugios antimisiles. Son lugares seguros. O sea, es como si él hubiese vivido en nuestra época y hubiese utilizado una palabra de nuestro tiempo. Hermano Roberto, adelante. Tengo otra versión, pastor, del Salmo 91. Nada más que yo no escucho, hermanos. Estoy viendo que yo estoy teniendo un problema y no estoy escuchando. Bueno, el caso es cortito, dice, di al Señor, el verso 2, No di al escucho a mi Señor. hermano Roberto. Sí, ahorita no escuchaba tampoco a nuestra hermana que dio el versículo. El versículo que yo dice así, iglesia, dice, di al Tengo Señor, un problema con mi audio, hermanos.
la traducción mía dice, di al Señor, refugio mío, alcázar mío, dice, alcázar mío en lugar de castillo. Adelante, pastor, adelante. Creo que tengo un problema con el audio, hermano, si no estoy escuchando los comentarios. Eh, Mil disculpas. No sé cómo solucionarlo en este momento. Ah, pero ustedes me están escuchando, hermanos. Sí. Nosotros sí lo Ok. escuchamos, Bueno, escuchamos la letra. discúlpenme, hermanos, no tenía yo ese problema al principio, porque sí escuchaba los comentarios, pero lo que creo que debo de hacer entonces es continuar con la clase para eh, centrarme en ello y ahorita veo cómo resolver esta situación. Dice, hoy en día existen muchas traducciones de la Biblia, de las cuales una de las clásicas es la versión Reina Valera. Bueno, aquí en el tema, por ejemplo, esta es la portada, hermanos, eh, de la Reina Valera. Ok, estoy escuchando que el hermano Roberto dice, la palabra que él utilizó fue alcázar. Gracias, hermano Roberto. Muchas gracias por la aportación. Eh, Fíjense cómo el idioma, hermanos, por ejemplo, con el que escribió Cipriano de Valera, pues realmente es ya muy distinto a como lo hablamos hoy. Es el mismo español, hermanos, el mismo castellano, pero, eh, pero no es el mismo, es distinto, ha ido cambiando. Esa es la portada, hermanos, la portada original de la Biblia de los, ¿sí? Una versión de la Biblia es lo mismo que una traducción. En el caso de la versión Reina Valera, ya existen varias revisiones, porque se ha intentado cada vez mejorar la traducción. Por ejemplo, está la de 1862, la 1909, la 1960, 1995, 2009, 2011, 2000, 2015, ¿verdad? Ahora, hermanos, no es motivo de alarma que cada vez se busque mejorar una traducción. Y la razón es la siguiente: ¿cómo encontrar una palabra de nuestro idioma español que refleje fielmente el significado de la palabra original en el hebreo y griego? ¿Sí? Eso es lo que se busca con las revisiones. ¿Sí? Eh, Tal es la preocupación que hace que un estudioso de la Biblia desee investigar el texto bíblico desde su original en hebreo o griego. Claro que esta forma de estudio requiere que el estudiante de la Biblia conozca las características principales de estas lenguas y que pueda manejar las herramientas apropiadas de investigación. ¿Sí? Esto, bueno, pues también depende de lo que uno desee, ¿verdad? De meterse en el estudio. Tenemos el texto griego y hebreo, los léxicos griego y hebreo, diccionarios, que quizá esto sería lo más accesible, ¿verdad? Tener unos buenos diccionarios de las palabras griegas o hebreas de la Biblia, hermanos, para poder comprender su significado. Y concordancias analíticas del griego o del hebreo. ¿Qué es la Biblia, hermanos? Bueno, llegamos a donde empezamos. La Biblia es la palabra de Dios, hermanos. Nosotros tenemos esa confianza, esa seguridad. Es la palabra de Dios. Pero también la Biblia es una colección de escritos que reflejan varias etapas y formas de la revelación de Dios.
La secuencia redaccional de los escritores bíblicos se llevó a cabo, hermanos, imagínense usted esto, durante un gran espacio de tiempo, más de 1000 años, sin tomar en cuenta las tradiciones escritas u orales que datan de periodos mucho más antiguos. Y este tiempo también refleja todo un transcurso histórico de pueblos y de personajes diversos. La tradición oral, hermanos, es porque muchas de las historias que hoy están en la Biblia durante mucho tiempo pasaron de boca a boca, es decir, se transmitió a través de narraciones, de historias, de padres a hijos, hasta que se pusieron por escrito. ¿Qué es la Biblia? La Biblia presenta toda una serie de circunstancias históricas que, aunque estén separadas por decenas o cientos de años unas de otras, están ordenadas bajo un solo criterio. El criterio es que Dios es el Señor de la historia y la dirige hacia un destino que Él mismo, en su soberanía, ha preparado. La Biblia, desde sus lenguas originales y en todas sus traducciones oficiales, es considerada por el pueblo cristiano como el libro sagrado que manifiesta la perfecta voluntad de Dios para el ser humano y en cuyas páginas se revela su gracia redentora. ¿Y qué es la interpretación bíblica? Cuando hablamos de interpretación bíblica, es el ejercicio de varios principios formales de estudio que aplicamos a nuestra lectura de la Biblia. Es decir, hermanos, al ver, por ejemplo, las características de la Biblia, pues ahora lo más lógico es que nosotros tengamos la conciencia o que lleguemos a la conclusión de que se requiere conocer algunos principios para leerla e interpretarla correctamente, ¿sí? Toda lectura es ya una interpretación, hermanos, porque el lector entra en un proceso de comprensión de aquello que lee, entendiéndolo de una cierta forma. ¿Puede practicarse un estudio o lectura del texto sin seguir norma alguna? Sí. De hecho, es algo que se hace frecuentemente. Pero imaginemos a un grupo de varias personas que de manera individual estudian un mismo pasaje sin seguir norma alguna de interpretación. ¿Qué posibilidad habría de que todos ellos arribaran al mismo resultado? ¿Se lograría un mejor provecho si todos ellos siguieron algunas normas mínimas de interpretación? La respuesta es que sí, amados hermanos. Y bueno, hermanos, la interpretación bíblica es algo que vamos a ver la próxima clase, pero de antemano les quiero decir que lo que vamos a ver de interpretación bíblica, hermanos, es lo básico. Si fuera el abecedario, es la A y a lo mejor la B, nada más. Es lo que vamos a alcanzar a ver en este pequeño curso, la A y la B. Y se puede ubicar desde un nivel primario básico hasta un nivel especializado. Pero con la ayuda de Dios, hermanos, nosotros como estudiantes de la Biblia avanzamos progresivamente en los diferentes métodos que existen para explorar el texto bíblico. Lo que vamos a ver en este curso, hermanos, son los aspectos básicos que debemos tomar en cuenta para beneficiar nuestra lectura y estudio del texto sagrado, hermanos. Y bueno, hermanos, esta es la clase de hoy. Con el favor de Dios, vamos a tener la oportunidad de seguir en la siguiente, de continuar en la siguiente clase, hermanos. Si es necesario que haya una clase adicional, hermanos, yo estoy en ese deseo y en esa disposición. Les agradezco mucho y deseo que nuestro Dios les bendiga, hermanos. Voy a conectarme desde mi teléfono para ver si ahí puedo responder algunas preguntas, hermanos. Y bueno, en este momento voy a parar la transmisión.